Muy bien, entonces el arte literario. Vamos a compartir el PDF, el arte, ¿no? Primero vamos a especificar qué viene a ser el arte. Para recordar un poco más, el arte es la palabra que proviene del latín ars o artis, que significa virtud. Por lo tanto, el arte es una virtud, ¿no? Es un acto facultad mediante las cuales, valiéndose del material o imagen del sonido, invita al hombre a expresar, ya, tanto aspectos materiales como inmateriales, ¿no? De acuerdo a la fantasía que crea en el arte. Dentro del arte podemos encontrar la arquitectura, la escultura, la danza, la música, la cinematografía, la pintura y la literatura. Todos estos tipos de arte vienen a ser bellas artes, ¿ya? Entonces, la literatura es un arte que describe escritura, por ejemplo, alfabeto, gramática, conjunto de obras literarias, pero literalmente deriva de la voz literae, que significa letras, ¿ya? Características escritos dentro de una obra literaria, ¿ya? Entonces ya sabemos qué es literatura, ¿no? Es el arte de escribir alfabeto gramático, conjunto de obras literarias. Muy bien. Entonces, el arte literario viene a ser parte de la cultura. La literatura, dentro de ello está considerado en géneros literarios, ¿ya? Vamos a encontrar que son grupos que se pueden clasificar en obras literarias, considerando obviamente sus características. Cuando hablamos de género, vamos a mencionar, por ejemplo, el género épico, género lírico, género narrativo, dramático y didáctico, ¿ok? Pero estos géneros, obviamente, viéndolo desde la forma literaria, son dos formas de expresar, tanto en verso o en prosa, ¿ya? Entonces, vamos a dar un poco qué es el verso y qué es la prosa. Cuando hablamos de aspectos literarios, el verso es la forma de lenguaje que se utiliza en una poesía, ¿ya? Por ejemplo, un texto escrito en verso es más rítmico, más musical, está sujeto a recursos ya con una medida y una rima. Por ejemplo, el verso es una forma especial de expresarse. De repente usted, pues, no va a realizar en algún momento o lo ha hecho una poesía y la forma como se expresa es la forma que está expresada en verso, ¿ya? Aquí tiene una forma habitual de expresarse en cuanto al verso. Ya, el texto en verso presenta una característica especial de ritmo, musicalidad, ¿no? Cuando en cuanto a las líneas, no ocupan mucho renglón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar un verso, como lo pueden ver, está en estrofas, ¿ya? Entonces, esto viene a ser un ejemplo de verso, ¿no? Si se dan cuenta, tiene ciertas características, tiene la forma como está escrito, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es una prosa. Muy bien. La prosa viene a ser la forma de lenguaje que utiliza normalmente, ya que las narraciones pueden ser en teatro o nuevos lenguajes cotidianos. Por ejemplo, la prosa viene a ser la forma más frecuente de escribir, ¿ya? Es la forma también de escribir eh, en cuanto al uso habitualmente de nuestro habla. Se puede contar un hecho de varias maneras diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un escrito en forma de prosa, ¿ya? Era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. Bueno, es una forma de redactar de forma literaria, ¿no? En prosa. Y si se dan cuenta, es muy diferente al verso, ¿ya? Si se dan cuenta, el prosa está escrito, ¿no? Solamente separado por signos de puntuación, ¿no? Entonces aquí tenemos diferencia entre verso y prosa. Verso, ¿no? Ya habíamos hablado que se escribe en líneas cortas, tiene ritmo, musicalidad, es estructurada en estrofas, versos. La prosa se escribe ocupando todo un renglón. Ya si te das cuenta hay mucha diferencia. No se presenta ritmo ni musicalidad, solamente pues se escribe y están separadas por signos de puntuación.
¿ya? Entonces ya has visto qué es prosa y qué es verso. Ahora vamos a enfocarnos en los géneros literarios, ¿no? Tenemos épico, hemos dicho, el narrativo, lírico, dramático y didáctico, ¿no? Entonces, ¿qué son géneros literarios? Ten presente que un género literario es un sistema que permite la clasificación de las obras literarias, ¿ya? No todas las obras son iguales, obviamente, cada uno está escrito en diferente género, de acuerdo a su criterio, tanto semántico, sintáctico, fonético, ¿no? De una forma contextual. Entonces, en la historia hemos visto varias clasificaciones de los géneros literarios, ¿ya? Desde lo propuesto por Aristóteles, ¿ya? Hasta lo contemporáneo. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿ya? Para conocer qué son género. Por ejemplo, el género épico. Seguramente con la misoilita ya aprendió usted. Esto es literatura. Entonces, ¿qué es un género épico? Para recordar, cuando hablamos de género épico, aquí pues los textos se presentan acontecimientos, por ejemplo, escritos de batallas, de héroes. También son poemas antiguos que se representan en cuanto a la cultura antigua. Ejemplo, por ejemplo, tenemos la Ilíada, la Odisea, ya Cantar de Gestas, etcétera. Muy bien. Entonces, esto es un género épico. ¿Ya? Estos algunos libros que han escrito a través del tiempo. La Odisea, la más conocida, el poema de Miosi también. ¿Ya? Eso es un género épico. ¿Por qué, profesor? Porque pues, te habla de héroes, te habla de batallas. ¿Ya? Entonces, eso es la forma épica en la literatura. Vamos al género lírico. ¿De qué nos habla el género lírico? Bien, en cuanto a la literatura, es la expresión de sentimientos íntimos del poeta. Aquí se va a expresar el poeta en cuanto a sentimientos, ¿no? Generalmente se conoce como poemas, ¿ya? Por eso se denomina género lírico. En cuanto a su escritura, son poemas, versos, ya dentro de la literatura. Ejemplo, sonetos, liras, madrigales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un poema lírico. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Género dramático. ¿Qué es un género dramático? Es la representación de acontecimientos donde el autor habla de sus personajes. También se le conoce como teatro, ¿no? Hay escrituras, por ejemplo, que narran sobre hechos de personajes. Por ejemplo, tenemos Romero y Julieta, es el más conocido, ¿no? Donde se enfoca en el teatro, ¿no? Entonces, es un género dramático. ¿Por qué? Porque pues termina al final dramáticamente, ¿no? Y muestra un acontecimiento que el autor ha planificado en esta obra literaria. Ahí está Romero y Julieta, ¿no? Ahí está el verso escrito en género dramático. Género didáctico. Aquí normalmente se origina en relatos que se pretende dar una enseñanza de tipo moral o práctico. Mayormente aquí el narrador intenta enseñar mediante el convencimiento. Ejemplo, aquí tenemos las fábulas, ¿no? Las fábulas de Isopo. Entonces esto es género didáctico. No te olvides, ¿ya? Aquí se relata un género didáctico enfocado en fábulas, ¿ya? De Isopo. Muy bien. Y por último tenemos al género narrativo. Cuando hablamos de género narrativo en la literatura, es el relato de hechos, puede ser reales o imaginarios o ficticios, ¿no? Donde los personajes mayormente relatan acciones de tiempo, fundamento. Dentro de estas novelas en género narrativo, tenemos Cien años de soledad, tenemos a Quijote de la Mancha, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos cuentan las mil y una noches, las cuentas del peregrino, etcétera. Todo esto está redactado en género narrativo. ¿Por qué? Porque relata hechos que sean reales o imaginarios, ¿ya? A eso se enfoca el género narrativo, ¿ya? De repente ha leído, ¿no? Cien años de soledad, Quijote de la Mancha, son libros en género narrativo. Entonces, chicos, hemos visto los géneros de la literatura que representa un género épico. Muy bien.
Excelente, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, ya. Vamos con nuestra ficha de trabajo.